Hoy vamos a continuar compartiendo el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 10, un evangelio donde realmente Jesús se muestra quién es, para qué ha venido. La semana pasada ya Carlos comenzó compartiendo la primera parte del capítulo 10, donde él decía que Jesús es el buen pastor, que Él da su vida por las ovejas. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y también nos decía que los que creemos en Él lo seguimos. Y si en verdad lo seguimos, somos sus ovejas. Pero hoy voy a compartir la segunda parte del capítulo 10, desde el versículo 22 hasta el 42. Y realmente podemos mirar cómo Jesús nuevamente tiene un enfrentamiento con los líderes religiosos. Es increíble cómo los principales enemigos de Jesús no eran los romanos, no eran los ladrones, no eran los pecadores. Los principales enemigos de Jesús eran los religiosos, los fariseos, los escribas. Por eso ya anteriormente Jesús les había dicho: ustedes son falsos pastores. Ustedes han venido a matar, a destruir y a robar. Porque realmente estaban predicando otro evangelio, a otro Jesús, otro espíritu. Y podemos conocer que Jesús en su vida, en su ministerio, cuando estuvo aquí en la tierra, fue muy maltratado, fue muy perseguido por estas personas religiosas. Por eso, si de pronto alguien se cree religioso, estamos en problemas. Los religiosos no siguen a Jesús. Tenemos que tener bien claro. Y hoy vamos a ver si en verdad seguimos a Jesús, porque de eso se trata el mensaje esta mañana. Vamos a la palabra de Juan 10, versículo 22. Pongan mucha atención. Dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. De pronto para algunos de ustedes puede ser un poco extraño escuchar esta fiesta de la dedicación. Bueno, realmente esta fiesta de la dedicación era una fiesta que no estaba establecida en la ley de Dios. Hay algunas fiestas que sí están establecidas por la ley de Dios, como por ejemplo la fiesta de la Pascua. La Biblia dice: celébrese la fiesta de la Pascua. Igualmente dice la fiesta de los panes y levadura. Otra fiesta que es muy conocida es la fiesta de los tabernáculos. Todas estas fiestas están establecidas, pero la fiesta de la dedicación no está establecida. Y es una fiesta muy reciente. Se puede decir una fiesta nueva. Y también tenía otros nombres. Se llamaba fiesta de las luces. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ponían muchas antorchas en la ciudad y en las casas para alumbrar. Y se la celebraban en el mes de diciembre. Y esta fiesta duraba 8 días. Pero también tiene otro nombre. Se llama la fiesta de Hanukkah. Y hasta el día de hoy se celebra en Jerusalén. Así que si alguien quiere ir a celebrar esa fiesta, vaya a Jerusalén en diciembre. ¿Y de qué se trata? Es una fiesta que se recuerda el tiempo en que Judas Macabeo liberó el templo de las manos de Antíoco Epífanes, rey de Siria, quien había contaminado el templo profanando, pero que había sido nuevamente purificado y nuevamente dedicado el templo al servicio de Jehová. Eso es lo que es la fiesta de que estamos hablando. Esta es una fiesta que se celebraba en ese tiempo y Jesús aprovecha esta fiesta. Además dice que era invierno. Bueno, si
Estamos hablando que era invierno, entonces quiere decir que de los acontecimientos anteriores, más o menos hay un periodo de 2 a 3 meses. Porque estamos hablando que esta fiesta se celebraba en diciembre. Y la fiesta de los tabernáculos era más o menos en los meses de octubre. Bien, versículos 23 y 24 dice: y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo. Jesús estaba caminando libremente, dice que por el portal de Salomón. Pero los religiosos le salen nuevamente y le hacen una pregunta muy confrontativa. Ellos no querían que algo aclare él, de que él era el enviado o era el Mesías, sino más bien le hacían una pregunta confrontativa por el odio que le tenían, porque ellos querían más argumentos para acusarlo y condenarlo. Ese era el fin, porque Jesús ya anteriormente ya les había dado muchas evidencias de que realmente él era el enviado de Dios. Él tenía argumentos suficientes, pero los judíos, los religiosos le decían: dinos quién eres. Y realmente tantas evidencias les dio Jesús que creo que ellos estaban ciegos y sordos. Solo para recordar algo que les había dicho anteriormente: para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:15. Había dicho: yo soy el enviado de Dios. Juan 7:38. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. Y los judíos entendían todo esto. Además les dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el camino a la verdad y la vida. Yo soy la luz de este mundo. ¿Qué más quieren oír? Si bien es cierto, Jesús nunca dijo así: yo soy Dios. Nunca dijo. Pero los judíos sí entendían lo que estaba diciendo él, porque para ellos no era ningún problema entender. Ellos conocían las Escrituras. Lo que pasa es que eran incrédulos. Y ese es un gran problema, querida iglesia. Ser incrédulo es un gran problema. Es un pecado gravísimo. El que no cree ya está condenado. Y eso era lo que estaba pasando en la mente de estos religiosos. Falta de fe. Y mucha gente dice y culpa a Dios: Señor, si tú existes, ¿por qué me pasa esto a mí? Y otros dicen: Señor, si tú haces esto, yo voy a creer en ti. Dios no tiene que probar nada, querida iglesia. Dios ya hizo todo por nosotros. Solamente tenemos que creer en Él. Que Él es, que Jesús es Dios, que Jesús es nuestro Salvador. Sigamos más adelante. Versículo 25 y 26. Jesús le respondió: os he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ya Jesús les había demostrado a los judíos quién era Él, de parte de quién había venido. Ya era su palabra dicha. Él les había dicho que había venido, que había nacido del linaje de David, conforme a la profecía. Él fue presentado por Juan el Bautista. Y la otra evidencia era las señales y los milagros que él hacía. ¿Cuántos milagros, cuántas señales hizo en vista de todos ellos? Y aún así ellos no querían creer. Entonces el problema no era por falta de credenciales o evidencias. El problema era el corazón. Se les había cerrado la mente. No querían creer. Ellos conocían las Escrituras. Jesús decía claramente quién era Él. Pero ellos no escuchaban su voz. Versículo 27 y 28 dice:
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y aquí hay unas características muy especiales donde uno puede mirar y analizarse uno mismo. ¿En verdad soy una oveja? ¿En verdad creo a Jesús? Y dice así: las ovejas oyen. ¿Te gusta escuchar la palabra de Dios? ¿Te gusta escuchar el Evangelio? Un hermano que no quiere escuchar la voz de Dios, una de dos: o está enfermo y tiene que ser restaurado, o es que cree, pero que no ha sido convertido. Tenemos que tener bien claro nosotros. Realmente nos gusta, nos agrada escuchar la voz de Dios. Nos encanta escudriñar las Escrituras. Cuando estamos en la casa, ¿tú lees la palabra de Dios? Si es así, si eres una oveja de Cristo. Primera evidencia. 2, dice: yo las conozco. ¿Quién más como Jesús para conocernos? Jesús conoce nuestro corazón. Él sabe, realmente le obedecemos a Él. Estamos dispuestos a seguirlo. Estamos dispuestos a incomodarnos de pronto para seguirlo. Él nos conoce. Cuando hablamos y cuando dice yo los conozco, está hablando de una relación personal con el Señor. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿En verdad lo amas? ¿En verdad lo buscas? ¿En verdad le crees? Solo Dios y nosotros lo sabemos. Otra característica dice: me siguen. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando momentos difíciles, situaciones muy complicadas y complejas? Pero a pesar de todo esto, estamos allí siguiéndole. Estamos allí escuchándole al Señor. Estamos siendo fieles. Él conoce. Si en verdad tú has venido aquí porque realmente quieres recibir alimento, el Señor nos conoce. Esas son características si realmente somos sus ovejas. Más adelante dice: y yo les doy vida eterna. Nosotros no nos hemos ganado la vida eterna. Él nos da. Y nos da por gracia. Ya Jesús había predicado sobre esto en algunas ocasiones. Y no querían entender los judíos. Por ejemplo, en Juan 3:15 dice: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todo eso estaba en creer y creer en Él. En Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo esto ya había dicho, ya había enseñado Jesús. Y habla de vida eterna. Pero hay un versículo donde nos enseña claramente qué es la vida eterna. Porque muchos no pueden entender qué es la vida eterna. O a lo mejor alguien puede decir: no sé si yo tendré vida eterna o no. Y es un versículo muy conocido. Y lo voy a repetir porque está en Juan 3:36. Pongan mucha atención. Porque ahí habla de lo que es vida eterna. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuántos creen en el Hijo de Dios? ¿Qué iglesia tienen vida eterna? No lo duden. Pero más adelante que dice el mismo versículo: pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tremendo. Nadie quiere eso. Entonces, sus ovejas oyen su voz, lo conocen, le siguen y da vida eterna. ¿Qué más dice más adelante?
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Hermanos, estamos seguros en las manos de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. Nadie nos va a arrebatar, ni siquiera los problemas. Y no solo eso, miren lo que dice el versículo 29. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Querida iglesia, tenemos doble protección. Está en las manos del Hijo y las manos del Padre. Nadie nos puede sacar de esas manos poderosas. Nadie. Ni siquiera la muerte. Ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos puede sacar de las manos de Dios. El Padre y el Hijo nos tienen agarrados bien fuerte. Así uno quiera irse, no podemos. El Señor no nos suelta. ¿Por qué? Porque confiamos en Él, porque creemos en Él, porque tenemos vida eterna. Versículo 30. Dice, yo y el Padre uno somos. A primera instancia está hablando cómo el Padre y el Hijo nos cuidan. Cómo el Padre y el Hijo nos protegen. Ambos están de acuerdo. Pero también esta afirmación es realmente importante porque expresa tanto la diversidad de las personas de la Trinidad como la unidad de su esencia. Son dos personas diferentes, el Padre y el Hijo, es verdad, pero en esencia son uno solo. Es un poco difícil de entender, pero así es. Lo que yo entiendo es que el Padre y el Hijo, ambos están de acuerdo para cuidarnos, para darnos vida eterna. ¿Lo creen? Versículo 31, 32 y 33. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por lo cual de ellas me apedráis. Le respondió los judíos diciendo, por buena obra no te apedramos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Los judíos le quisieron apedrear, y aquí habla claramente, y le dicen no por las buenas obras, sino por algo que para ellos era una blasfemia, porque Jesús le estaba diciendo que él era el Mesías. Y realmente era verdad, Jesús había venido aquí a la tierra como hombre. Y en ese tiempo, para los judíos, si alguien decía de pronto o se hacía pasar como Dios, ¿qué hacían ellos? Lo apedraban y lo mataban. Entonces para ellos era una blasfemia. Y como Jesús estaba como hombre, todos conocemos que Jesús vino como hombre 100%, pero también era Dios 100%. Por eso también los judíos miraban solo la parte humana de Él. Pero no se daban cuenta todas las evidencias que Él daba, donde apuntaban que Él era divino. Y aquí Jesús le responde con uno de los versículos más polémicos que hay en la Biblia. Pongan mucha atención. Porque los judíos le dicen, tú eres hombre, tú no eres Dios. Y por eso lo querían matar. Vamos a los versículos 34, 35 y 36. Dice así, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Aquí hay un grave problema en muchos predicadores o en muchos pastores. Toman esta palabra y dicen que nosotros somos dioses pequeños. ¿Han escuchado eso? No, no somos dioses pequeños. Nosotros no somos creadores.
nosotros no somos omniscientes, no somos omnipresentes, omnipotentes como Dios. Y ahora Jesús se enfrenta ahora a los judíos usando la ley. Y el Señor cita el Salmo 82:6. Vamos a leer rápidamente para más o menos darnos cuenta de qué está hablando. Porque aquí hay cosas muy difíciles de entender. Porque el Señor está diciendo que ellos son dioses. Y es verdad, así dice. A primera instancia uno puede decir, wow, soy Dios, yo también. Eso es lo que dice. Ustedes son dioses. Pero ¿qué dice? Para más o menos analizar el contexto de lo que está hablando. El Salmo 82 dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Y aquí está la clave. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. La razón por lo que se los llama dioses, Él los está llamando dioses a los jueces de ese tiempo, a los jueces de Israel. ¿Por qué? Porque a ellos se les había dado un título para que actúen como representantes de la justicia divina aquí en la tierra. Era un título. Por eso en el versículo, la palabra cuando dice ustedes son dioses está con minúscula. No está hablando de dioses divinos. Y un caso parecido vemos con Moisés, al que Jehová constituyó como Dios ante el faraón. Cuando Moisés se fue a hablar con el faraón, Jehová le dio o lo constituyó como Dios para que se presente como Dios. Pero no era Dios. Solamente era para que sea representado de parte de Dios para traer juicio sobre él. Pero en realidad ninguno de estos jueces eran divinos, sino solamente ejercían la autoridad delegada de parte de Dios. Por eso el resto del Salmo dice que eran hombres que juzgaban injustamente, haciendo una sección de personas, pervirtiendo la justicia. Y el salmista dice, y como hombres moriréis. Eso les dice el Señor. Por eso cita el Salmo 82:6. Por consiguiente, no hay razón, dice Jesús, para que ustedes me condenen o me acusen que yo no soy Dios, porque ustedes ya conocen las Escrituras. Y yo les he demostrado con muchas evidencias. Por lo tanto, Jesús no estaba blasfemando. Jesús sí es Dios. Vamos más adelante. Versículo 37, 38, 39. Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Jesús le está diciendo a los judíos, si ustedes no quieren creer en mi palabra, pero crean en las señales, en los milagros que yo he hecho. ¿Cuántas veces yo les he demostrado? ¿Cuántos milagros ustedes han visto? He sanado ciegos, paralíticos, he convertido el agua en vino, etcétera, etcétera. Pero si ustedes no creen en lo que yo les digo, entonces crean en lo que yo hago de parte de mi Padre. Y de esta manera van a reconocer mi relación que yo tengo con el Padre, en que el Padre y yo somos uno solo. En otras palabras, Jesús les está rogando que por favor crean
¿Por qué? Porque si ellos no creen, están condenados y están bajo la ira de Dios. Eso es lo que le está diciendo. El Señor se preocupa. El Señor quiere que todos creamos en Él. El Señor no quiere que nadie se condene. Pues el Señor nos sigue hablando permanentemente todos los días a través de su palabra. Y esta es la última vez que Jesús está allí con ellos, en Jerusalén. Porque luego Él se va y vuelve al siguiente año. Porque posteriormente vamos a ver lo que ya Jesús muere en la cruz, que Jesús es crucificado. Entonces luego va a volver Jesús, pero va a volver a dar su vida por nosotros. Versículo 40. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Los religiosos de Jerusalén perdieron la oportunidad de seguir escuchando las palabras de Jesús. Jesús les dijo: las ovejas oyen mi voz. Y ellos no querían escuchar la voz de Él. Se les cerraron los oídos. Por eso Jesús mejor se fue. Ya no podía hacer más ya. Todo lo que Él había enseñado, todo lo que Él les había mostrado, se había perdido para estos religiosos. Y es increíble que mejor las otras personas sí creían en Él. Y vamos a ver más adelante lo que pasa. Versículos 41 y 42. Y muchos venían a Él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en Él allí. Querida iglesia, Juan el Bautista no hizo ningún milagro. No hizo ninguna señal. No escribió ningún libro. ¿Qué hizo? Solo apuntó a Él. Solo predicaba al que iba a venir. Y cuando lo vio por primera vez a Jesús, ¿qué dijo Jesús a los discípulos que estaba tomando Jesús? He ahí. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De ese estaba hablando yo. Eso es lo que hacía Juan el Bautista. Predicar el Evangelio. Y nosotros no estamos llamados a hacer otras cosas. Nosotros no estamos llamados a hacer milagros o a ser famosos o a que nos siga la gente. Nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y Juan el Bautista murió apuntando a Jesús. No fue famoso. Pero ¿por qué no creyeron los judíos? A veces me preguntaban, ¿cómo puede ser que estando con Jesús de frente, mirando tantas señales, no pudieron creer? ¿Por qué? Porque ellos creían que iba a venir el libertador. Pero estaban creyendo que iba a venir un libertador diferente, como Él vino. Ellos pensaban que iba a venir el libertador como un gran guerrero, como un superhéroe, con poderes, y que los iba a liberar de la esclavitud romana. Y además iba a construir una nación poderosa y convertirles en una gran potencia. Eso ellos esperaban, pero no fue así. ¿Cómo vino Jesús? Jesús vino como un hombre humilde, sencillo, y Él vino a servir. Y es verdad,
Jesús vino a hacerte libre. Pero no en un término humano. Jesús vino a hacerte libre de nuestros pecados, querida iglesia. Para eso Él vino y a dar su vida. Y a darnos vida eterna. Para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso vino Jesús. ¿Cuántos creen? Amén. No vino a ofrecernos dinero, fama, poder. No vino a solucionar nuestros problemas. Él vino a salvarnos de la ira de Dios. Porque sin Él todos estábamos condenados. Y nadie nos podía salvar. Solo Jesús. Y eso es lo que hizo Jesús. Y eso es lo que se está predicando en el Evangelio de Juan. Que Jesús es nuestro Señor. Que Jesús es nuestro Salvador. Por eso debemos darle toda la gloria a Él. Por eso debemos adorarlo. Por eso debemos darle gracias. Por eso debemos de creer y seguirlo siempre. Por eso debemos ser fiel. Por eso debemos ser agradecidos. Por eso debemos conocerlo más. Por eso debemos abrir la Biblia siempre y llenarnos de esas riquezas que Él tiene para cada uno de nosotros cuando nosotros le creemos. Él tiene palabras de vida. Él tiene palabras de amor para nosotros. Ese Jesús es el que estamos hablando hoy. Ese Jesús que nos ama. Por eso se preocupó para morir en la cruz por nosotros. Y aquí estamos, querida iglesia. Somos salvos por su gracia. Porque un día reconocimos que somos pecadores. Y que cada día necesitamos más de Él. Nadie puede decir, yo no necesito de Dios. Todos tenemos que pensar y decir, yo necesito de Dios todos los días. Porque sin Él no soy nada. O apartados de Él, nada podría ser. ¿Lo creen? Ponte de pie, querida iglesia. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua. Y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta. Y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.